Hola, muy buenas tardes. Ya estamos en línea para hablar de su economía y como casi anunciamos durante la semana anterior, retomamos el tema de la economía circular, dado el interés que despertó este asunto, no solo entre mis invitados, sino también entre las personas que pudieron ver nuestro programa. Así que cuento con la presencia en el programa del doctor en ciencia Eduardo López Bastida, presidente de la filial de la Academia de Ciencias de Cuba en Cienfuegos y profesor titular del Centro de Estudios de Energía y Medio Ambiente de la Universidad Carlos Rafael Rodríguez. Alguien de casa, el máster en ciencia Alexander Brito Brito, presidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores en nuestro territorio. A los dos, gracias una vez más por acompañarnos y ya estamos en línea. Profesor, retos que tiene. Buenas tardes. Sí, realmente agradezco la segunda comparecencia aquí y realmente, como tú dices, el programa, a pesar de las limitaciones de luz, que mucha gente no lo pudieron ver, realmente los que lo vieron realmente le han demostrado interés. Bueno, pues retos entonces de la economía circular. Creo que nos quedamos por ahí. Nos quedamos ahí, o sea, recordando que la economía circular es aquella forma de llegar al desarrollo sostenible mediante innovación, mediante cambiar el flujo cíclico de consumir y botar a un ciclo que le llaman las 7 R: reciclar, recircular, repensar, reutilizar, etc. Eso es economía circular. Entonces, es muy importante y lo repito, economía circular no se puede separar del desarrollo sostenible. Pues por lo tanto, yo hago economía circular para hacer desarrollo sostenible. Y desarrollo sostenible significa crecimiento económico, porque hay que crecer, sostenibilidad ambiental y equidad social. Y entonces, eso tampoco lo podemos separar de la innovación. Entonces, lo primero que hay que decir es que la economía circular es un campo abierto. La innovación es un campo abierto al pensamiento. Cada país, cada región, cada municipio, cada comunidad, cada empresa tiene que hacer sus particularidades de economía circular. Y segundo, la economía circular tiene que estar unida, todos unidos. O sea, tienen que estar los técnicos, y cuando hablo de los técnicos en ingeniería, en economía, en ciencias sociales, en todo. Tienen que estar los dirigentes, tienen que estar los ciudadanos, tienen que estar los pensadores. O sea, la economía circular, si no es un todo, no es. Ahora, yo voy a ligar la economía circular, cualquier cosa repensada que yo hago por el desarrollo sostenible, pues por lo tanto contribuye a la economía circular. O sea, yo ayer hablé de 5, yo la semana pasada hablé de 4 o 5 grandes retos, pero cualquier cosa que yo haga en organización, en innovación, etcétera, que vaya al desarrollo sostenible pensando en economía circular. Entonces, estos son los grandes retos de la economía circular, que la economía circular la comprenda todo el mundo y que además en determinado momento sea de todo el mundo y que sea un campo repensado. Ahora, yo pienso, voy a hablar un poco del desarrollo sostenible y a la vez estoy hablando de la economía circular, que Cuba en particular tiene grandes retos económicos, grandes retos sociales y grandes retos ambientales que son para el desarrollo sostenible, pero a la vez de la economía circular. Voy a hablarte de los retos económicos para después darle un chance al amigo eso. Que es el especialista en economía, ¿verdad? El primer reto económico que nosotros tenemos es que los empresarios sean empresarios. Hoy en día, los empresarios son simplemente la orden de arriba y el empresario, dame la orden de arriba. O sea, los empresarios hoy en día no son empresarios. Entonces no puede ser
porque entonces si el empresario no tiene libertad para hacer cosas, estamos muy fastidiados. Hoy en día la ley de empresa no acaba de salir y tiene que salir la ley de empresa para que le dé a los empresarios el poder que tiene que tener un empresario en todo el mundo. Mientras el empresario esté atado, realmente la burocracia se lo come y no podemos hacer nada. El segundo reto importante que tiene la economía circular desde el punto de vista económico es en determinado momento la productividad del trabajo. Bajo el principio de acá marxista, que ya lo hemos olvidado un poco, a cada cual su capacidad, a cada cual su trabajo. Mientras un médico, que hay decenas, vendiendo pan, o en una MIPYME, gane en 3 días o en 2 días lo que se gana en el hospital, ahí no vamos. ¿A dónde vamos a ir? Entonces, esos problemas de productividad del trabajo hay que resolverlos, porque mientras no haya productividad del trabajo, va a ser difícil en determinado momento el reto económico. Otro reto empresarial muy importante de la economía circular es que realmente las empresas sean capaces de definir bien claro, ya yo no quiero su productividad, su ecoeficiencia, su ecoeficacia y su ecoefectividad, como yo dije. Ahora, hoy en día con el reguero y la cantidad de monedas y de cosas y de resoluciones, qué sé yo, hoy en día realmente los empresarios se preguntan, ¿soy rentable? ¿No soy rentable? ¿Por qué moneda? Por eso. Entonces es una gran locura donde en realidad no se ve esto. Y el otro reto es, que realmente lo está impulsando nuestro presidente y es importante, es la gestión de gobierno basada en la innovación. Ahora, ¿cuál es el reto de la gestión de gobierno basada en la innovación? Que eso llegue a los municipios. Realmente quizás en la nación, quizás en la provincia, quizás todo el aparato de ciencias médicas y ciencias biotecnológicas que se reúne con Díaz-Canel y hacen toda una serie de cosas realmente. ¿Cómo hacemos que eso llegue a los municipios? Esos son para mí los retos económicos que tiene la economía circular. Vamos a dar que hable a Alexander y después te hablo de los sociales y los ambientales. Bueno, usted tiene los retos. Bueno, muy como economista tiene usted los retos que el profesor le ha puesto sobre la mesa. Gracias por invitarnos. Para nosotros siempre es un placer estar acá y bueno, acompañar al profesor más aún todavía. Yo creo que voy a repetir lo mismo que vi en el programa anterior, para dar también un nexo al programa anterior, es que la economía circular es una herramienta de solución, de salida a nuestro desarrollo. Digámosle desarrollo sostenible, digámosle desarrollo económico, digamos desarrollo social, digamos desarrollo próspero. Es decir, la economía circular puede ser una herramienta de salida para eso, si nosotros aplicamos y lo enfrentamos a esos retos que decía el profesor. Voy a poner varios ejemplos. Ejemplos relacionados con el tema de la capacitación y la preparación de los directivos. Es decir, hoy, ¿qué está sucediendo en la estructura empresarial nuestra? Pues hay una distorsión bien grande. Hay un crecimiento del sector no estatal en la estructura empresarial, mientras que el sector empresarial estatal no cambia, está rígido. Entonces, eso es una señal. Por lo tanto, hay que buscar que nuestra economía y nuestra estructura empresarial cambie. La economía circular puede resolver eso. ¿Cómo? Bueno, aterrizando y logrando que las entidades vayan a los territorios, sean propios de los territorios, basados en qué, en la fuente de recursos que tienen los territorios, enlazados, como decía el profesor, de una manera cíclica. Es decir, si nosotros no vemos que cada producto o servicio que tengamos en la mano tiene otras salidas, otros usos, otras maneras de verse, otras maneras de obtención, pues entonces nosotros tuviéramos en el sector de salud, por ejemplo, que otro ejemplo que puso el profesor, como es el tema de los salarios de los médicos, pues tuviéramos menos asediados en los gastos y pudiera dedicarse mayor beneficio al gasto de personal, que es un alto gasto hoy, pero aún así sigue creciendo los precios por la cantidad de los productos y servicios que hoy está teniendo que derogar el presupuesto del Estado por productos y servicios en el hospital, por poner un ejemplo. Si nosotros buscáramos la manera de que la economía circular se lograra introducir en todos los encadenamientos productivos de nuestros territorios, es decir, hay que pensar que los encadenamientos están en los territorios y que la economía circular tiene que introducirse en cada uno de esos encadenamientos, desde el origen hasta el último destino. Entonces, nosotros tenemos que buscar que esa economía se introduzca en todos esos elementos. Y como decía, por último, como decía el profesor,
uno de los últimos retos que mencionó, es el tema de llevar la gestión de la ciencia e innovación a los territorios, yo digo más, a las empresas. Es decir, cada directivo, y como parte también del sistema social nuestro, es que los trabajadores son dueños de la empresa. Por tanto, ahí está la gestión basada en la ciencia e innovación. Si los trabajadores no ponen la ciencia y no ponen la innovación, y eso es visto desde los directivos de la empresa, pues no hay economía circular. Se seguirá haciendo lo mismo en las empresas. Es decir, hay que buscar cómo nosotros vemos la relación entre todo lo que entra a la empresa y todo lo que sale, y cómo todo lo que sale tiene que convertirse en fuente de ingresos. ¿Para qué? Para que eso genere beneficios para los trabajadores. Esa es la manera de ver la economía circular. Ahora, un solo comentario, Alexander, lo que acabas de decir, y que bueno, el profesor lo confirmaba en su primera intervención, y es que hay un conocimiento, hay un convencimiento por parte de los economistas, independientemente de que el profesor involucra a muchos más especialistas en este asunto, pero hay un convencimiento en los economistas, usted lo acaba de demostrar, de la necesidad de buscar un desarrollo sostenible. Pero este es el comentario, yo creo que no los están escuchando. Vamos entonces a una pausa, usted mantenga la sintonía, en breve estamos de vuelta. La reutilización y el reciclaje de productos ralentizarían el uso de recursos naturales, reducirían la alteración del paisaje y el hábitat y ayudarían a limitar la pérdida de biodiversidad. Otro beneficio de la economía circular es la reducción de las emisiones anuales totales de gases de efecto invernadero. Desarrollo sostenible es la impronta en nuestra economía y vamos a conversar entonces acerca de los retos sociales, los ambientales. Solo le voy a dar una pauta, profesor, y usted hacía alusión a este asunto en el programa anterior, y es que no tenemos electricidad, pero derrochamos la poca que tenemos. No tenemos agua, pero derrochamos también la poca que tenemos, y así los ejemplos pudieran ser muchísimos. Usted tiene la palabra. Bueno, hablando de eso, yo pienso que ese es el primer reto, la falta de cultura ambiental y energética que tiene la población. O sea, realmente la cultura ambiental de la población es muy pobre. Y eso se educa desde chiquito. Y realmente eso es un primer reto. Un segundo reto es entender que vivimos en un mundo complejo. O sea, en el siglo XIX la vida se podía explicar por la dialéctica. Si usted era socialista, lo hacía a través de Mary Engels. Si usted era capitalista, lo hacía a través de la teoría de Deje. Ya finalizado el siglo XIX, ya la vida no se podía explicar por la dialéctica y viene la teoría sistémica. Y la teoría sistémica, que incluye la dialéctica, explicó el mundo hasta los años 50 del siglo pasado. Ya a partir de los años 50, ni la teoría dialéctica ni la teoría sistémica satisfacían la explicación del mundo y viene la complejidad. Y entonces hoy hay que entender que vivimos en un mundo complejo. Hablar de complejidad sería un programa completo aquí, pero te la voy a resumir en una cosa. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbres y tenemos que acostumbrarnos a vivir en esas incertidumbres. Entonces todo eso lleva a una serie de cambios de concepciones importantes que tenemos que asumir. La otra reto social es un poco lo que lo llaman los pedagogos la epistemología de segundo orden. O sea, hasta ahora nosotros hemos visto que el objeto es inmóvil, y entonces el sujeto con una sola opinión veía el objeto. Hoy en día hay una interacción entre el sujeto y el objeto, y entonces cuando se estudia un objeto y lo estudia una sola persona, es una visión de esa persona y no es solo, y entonces es parcializada. Entonces hoy entre sujeto y objeto tiene que haber una. El otro reto ambiental y social es el holismo ambiental. O sea, nosotros tenemos que ver todo lo que hacemos con una visión holística de la problemática, donde veamos lo ambiental, lo social, lo económico, que hoy en día eso un poco es difícil. El otro gran reto es la bioética. O sea, cuando usted habla de bioética, usted siempre piensa en los médicos.
Y no es así. El creador de la bioética, Porter, definió la bioética como la búsqueda de la sabiduría en la ciencia y la técnica. Entonces, por X motivo, la bioética la tomaron los médicos. Yo he tenido varias discusiones con médicos sobre eso. Y entonces se cree que la bioética es un problema de los médicos. No, la bioética es un problema de todos. Y sobre todo los científicos, porque es la búsqueda, repito, de la sabiduría en los problemas de la ciencia y la técnica. Y eso es un gran reto. Y el otro reto es lo que estamos haciendo aquí, que no solo hablar de economía de números, economía tradicional, sino hay que hablar de toda otra serie de economías que se desconocen: economía ambiental, economía social, economía de salud, economía de los recursos naturales, bioeconomía, producciones más limpias, economía ecológica. Y esas son cosas que la gente desconoce qué es eso. Y yo te propongo, pues si tú quieres hacer futuros programas de lo que es economía ecológica, que es lo que es economía ambiental, yo te traigo aquí los especialistas, porque realmente esas economías que no son primacía de los economistas, son primacía de todo el mundo, la gente desconoce lo que hay. Esos son los principales retos realmente que tenemos para poder hacer economía circular. Otro reto, presidente, cómo la ANEP, digamos, contribuye a un mayor conocimiento de las ciencias económicas, pero vinculada con el resto de las ciencias, de las prácticas, que no solamente son la producción de bienes y servicios, algo a lo que le damos una preponderancia extraordinaria en estos tiempos. A ver, yo considero, y a partir de lo que dice el profesor, voy a tratar de enlazarme, y es que nosotros tenemos un reto bien grande, y es que nosotros nos hemos acostumbrado durante aproximadamente 60 años de que las cosas están sucediendo bien, y como no hay mucha afectación del exterior, porque el mundo tiene su explicación y tiene su relación, nosotros vivíamos en especie de una burbuja, y no teníamos la afectación ni la incidencia de todas las incertidumbres que decía el profesor. Y por tanto, eso quedaba en una barrera que absorbía todo eso, y nosotros no veíamos, no sentíamos como sociedad, como población, la mayor parte de estas tempestades y estas afectaciones a la incertidumbre. A partir de un momento determinado de que empezamos a interactuar directamente con el resto del mundo, abiertamente, pues ya estamos sintiendo y entonces el cubano se ha mantenido con un esquema de funcionamiento que tiene que ser transformado. Ahí está el primer reto bien complicado de la economía circular. Es decir, aunque tú tengas que cambiar desde tu forma de vestir, tu forma de andar, tu forma de comunicación, tu forma de alimentación, tu forma de transportación, y tienes que cambiar tantas cosas, pues el reto de transformación es complejo, bien complejo, y la ANEP, por supuesto, tiene su participación en esto, en todo lo que tiene que ver con la capacitación, en todo lo que tiene que ver con el estímulo a la innovación y a las investigaciones que de un momento a otro los economistas durante todos estos años han ido aportando durante ya estamos en el 9º Congreso, y durante esos 8 congresos han ido aportando una serie de consideraciones que están siendo desde el punto de vista escuchadas y tomadas en cuenta hasta cierto punto, pero hay algunas que tienen, digamos, una velocidad de implementación más rápida y otras menos rápida, y otras que tienen mucha incertidumbre, acompañado de lo que decía el profesor. Yo creo que ese reto es fundamental, pero necesitamos también todo el apoyo de la comunicación. Nosotros no hay una transformación mental, cultural, si no hay una comunicación bien sólida, bien consolidada, bien organizada, con temáticas bien dirigidas, digamos, con un espectro bien integral, que hoy abarque todas las vías de comunicación de la sociedad, porque hoy estamos en un reto de que solamente los medios de comunicación, es decir, la radio, la televisión, la prensa, no son las únicas maneras de comunicar a la población. Hay que buscarlos todos. Es un reto para el gobierno, es un reto para todas las organizaciones de masa y políticas llevar a cabo esto. Y eso puede ser que nos lleve tiempo, pero necesitamos buscar y consolidar. Incluso ya hay propuestas por ahí en este Congreso de buscar incentivos para que haya una velocidad
de implementación mayor para que la población pueda sentir y pueda realizar y pueda incorporar términos y, digamos, elementos de esta ciencia a lo que cotidianamente ha estado haciendo. Y pongamos el ejemplo del decreto que hablamos en el encuentro pasado sobre el tema del uso de la energía, el decreto 110 del Ministerio de Energía y Minas. Pongamos también elementos que están saliendo ahora para la nueva ley de inversiones en Cuba, donde ya las inversiones que se vayan a hacer tienen que ir con elementos de la economía circular, como decía el profesor, y paulatinamente la ANEP pues, está incorporada en este accionar. En este programa de retos, yo voy a dejar uno para cuando regresemos de la pausa, y es que, ¿qué nos ocurre? ¿Qué pasa? Que no acabamos de entender, que tenemos que transformar, que tenemos que ser más responsables, más exigentes, más consecuentes con nuestros tiempos. Usted mantenga la sintonía. En breve estamos de vuelta. La economía circular enfrenta desafíos como resistencia al cambio, falta de conocimiento y barreras regulatorias en su camino hacia un modelo económico más responsable y regenerativo. Actualmente en Cuba se ejecuta el proyecto sobre el fortalecimiento de la infraestructura de la calidad en la economía circular, que debe transcurrir hasta 2026 en un periodo que conlleva múltiples actividades de preparación y calificación del personal que integra la infraestructura de la calidad, es decir, todo un conjunto de instituciones de normalización, metrología, ensayos, certificación y acreditación para lograr un enfoque sistémico en función del avance económico del país. Si usted se acaba de incorporar a nuestra transmisión, a la sintonía, se ha perdido un excelente programa, se lo aseguro. Entonces, reitero, el reto. ¿Qué ocurre, profesor, presidente? ¿Qué ocurre? Mira, que no acabamos de entender la necesidad. Yo te lo voy a decir, yo tengo, no sé si es una mala o buena costumbre de mezclar la ciencia con las artes, porque realmente hoy eso es un problema. Cultura consideramos que son artes y la ciencia realmente es una cultura. Entonces, a mí me gusta un poco mezclar un poco, y yo te voy a dar mi concepto poético de economía circular y mi concepto poético de qué pasa. Yo pienso que para aplicar economía circular, el hombre tiene y se desarrolla en dos grandes cosas en un equilibrio, y no lo tenemos, que la inspiración y la razón. O sea, nosotros para todo tenemos que inspirarnos. Y luego realmente por las condiciones del país, etcétera, nos falta inspiración. Pero después de esa grande inspiración tenemos un poco que razonar. Y pienso que tenemos que razonar un poco más. Y a veces razonamos demasiado y entonces las cosas van muy lentas. Entonces tiene que haber un equilibrio entre inspiración y razón. Grandes filósofos y grandes mujeres escritoras han hablado sobre eso. Sócrates, Pitágoras, Sor Juana Inés de la Cruz, Teresa de Calcuta. Pero para mí, la cúspide de esto es una poesía de Gustavo Adolfo Bécquer que se llama así Inspiración y Razón. Y para mí, eso es lo que falta un poco aquí. Y la poesía dice así: sacudimiento extraño que agita las ideas, como huracán que empuja las olas en tropel, murmullo que en el alma se eleva y va creciendo, como volcán que sordo anuncia que va a arder. Deformes siluetas de seres imposibles, paisajes que aparecen como a través de un tul, colores que fundiéndose remedan en el aire los átomos del iris que nadan en la luz. Ideas sin palabras, palabras sin sentido, cadencias que no tienen ni ritmo ni compás, memorias y deseos de cosas que no existen, impulsos de alegría, acceso de llorar, actividad nerviosa que no hay en que emplearse, sin rienda que lo guíe caballo volador, locura que el espíritu exalta y enardece, embriaguez divina del genio creador. Tal es la inspiración. Hay personas que se inspiran más, que razonan, entre ellos yo, pero mi mujer es al revés, y entonces cuando yo estoy en esa plenitud de la poesía, mi mujer me toca y me dice: gigante voz que el caos ordena en el cerebro, y entre las ondas hace la luz aparecer. Brillante rienda de oro, que poderosa enfrena de la exaltadamente el volador corcel. Hilo de luz que nace los pensamientos ata.
sol que las nubes rompe y toca el cenit, inteligente mano que en un collar de perlas consigue las indóciles palabras reunir, armoniosos ritmos que con cadencia y número las fugitivas notas encierren en un compás, sin ser que el bloque muerde, la estatua modelando y la belleza plástica añade ideal, atmósfera en que giran en orden las ideas, cual átomos que agrupan recoge atracción, caudal en cuyas ondas su segla pedra vaga, oasis que al espíritu devuelve su vigor. Tal es nuestra razón. Pero la poesía termina magistralmente, que es lo que nos falta. Con ambas siempre en lucha y de ambas vencedor, tan solo el genio puede a un yugo atar las dos. Ese es mi concepto poético. Bueno, economía pues, circular. economía y cultura, bueno, cultura, que la cultura lo abarca todo. Y, presidente, tenemos un reto que nos ha impuesto el profesor, ya que la organización que usted dirige y nuestro programa tenemos un vínculo estrecho para definir los temas, así que tendremos que en lo adelante ocuparnos un tanto más de todas de esos prefijos que puede llevar la economía y que realmente nos faltan, ¿verdad? Adelante. Con toda la inspiración y buscando siempre la razón, iremos entonces por ese desarrollo próspero y sostenible. Que no nos falte nunca la inspiración, pero también hay que razonar. Seguro. Y sobre todo la unidad. Yo creo que hoy es importante retomar y volver a fortalecer y consolidar esa unidad que siempre nos ha caracterizado y que es la que en los momentos cruciales nos ha llevado siempre a la victoria. Hay una cuestión también, y es que tenemos que ser mucho más exigentes en todos los procesos que llevamos a cabo, y eso nos falta realmente. Les agradezco muchísimo que nos vuelvan a acompañar en el programa. A usted, ya sabe, regrese la semana próxima, martes 4:30 de la tarde, para hablar de su y nuestra economía. Buen resto de jornada.